Vamos a dar inicio formalmente a esta lección de la semana 8 de este curso y vamos a seguir estudiando el tema de vigas, el diseño de vigas de acero, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a desarrollar hoy, viendo algunos temas particulares. Y vamos a empezar a ver, viendo lo que se denomina la clasificación de vigas. Vamos a empezar, continuar, mejor dicho, con el estudio de las vigas, viendo lo que es la clasificación de vigas. Y de esta clasificación de vigas va a depender la resistencia de una viga de acero. Entonces, el manual clasifica las secciones de los diferentes perfiles, los clasifica como secciones compactas, secciones no compactas y secciones esbeltas. Tres tipos de secciones, repito, secciones compactas, secciones no compactas y secciones esbeltas. Y esa clasificación se da, perdón, en términos de lo que se conoce como las relaciones ancho-espesor de sus almas y patines. En general, una sección como la que se muestra, una sección perfil W1, tiene un peralte, ¿no? Conocido como D, tiene el ancho del alma, conocido como TW, y el ancho del ala o los patines, BF, y su respectivo espesor, ¿no? TF. Entonces, las relaciones ancho-espesor se dan en términos de, les denominamos en términos generales, relaciones ancho-espesor, en términos generales. Y tenemos relaciones para el alma y tenemos relaciones para las alas o patines, ¿no? Para el alma tendríamos que es el H entre el TW, donde H, observen que los perfiles en general tienen acá un bisel, una forma redondeada internamente. Entonces, este H de acá, en realidad no es el peralte completo de la sección, sino que es la distancia, digamos, de acá hasta acá, del centroide de ese filete entre los dos filetes, la distancia, ¿no? Este sería lo que estoy llamando ahí el H del perfil, ¿no? Y entonces uno calcula fácilmente el H al conocer esta dimensión K, que también se da en las tablas de las secciones, ¿no? Entonces, para el alma tenemos una relación H entre T, y para el alma tenemos, para el ala, perdón, la relación ancho-espesor es BF, el ancho del patín, entre 2TF. En realidad, este 2 no es que sea el doble del espesor, sino que lo que estamos tratando es de estas partes separadas, digamos. En general, la mitad del patín, ¿no? La mitad del patín. Por eso es que es B medios dividido entre TF, más bien. Esto es lo que se denomina ancho espesor, ¿no? Entonces tenemos, con base en esta clasificación, las vigas se clasifican como compactas, no compactas y secciones esbeltas. Entonces, una sección compacta es una sección que cumple con las relaciones ancho-espesor. Estas relaciones para el alma y para las alas, cuando digo cumplen, es que hay unos límites definidos por el AISC. Entonces, cuando digo que cumple el ala, es que esas relaciones ancho-espesor sean menores que los valores dados en esta tabla. Lambda, ¿ok? 0.38 veces la raíz del módulo de elasticidad entre F y Y, ¿no? Y para el alma, es cuestión de buscar en la misma tabla. Para el alma, entonces,
esa velación tiene que ser menor de H entre el espesor del alma, menor a 3.76 veces la raíz de E entre F y Y. Entonces, nosotros podemos tener compactas, por decirlo así, compactas, cumplen las relaciones ancho-espesor, ¿no? Ambas, el ala y el alma, ¿no? Tenemos secciones no compactas, que ya sea el alma cumple con estas relaciones y el ala no, o el ala no cumple, pero el alma sí. Entonces, digamos, alguna de las dos no cumple. Cuando hablo de las dos, me refiero al alma o a las alas, ¿no? De nuevo, es no compacta cuando el alma cumple, pero el ala no, o cuando el ala cumple, pero el alma no cumple con estas relaciones ancho-espesor, ¿no? Y las secciones esbeltas son aquellas que ninguna de las dos cumplen, no cumplen con relaciones ancho-espesor, ¿ok? En esos términos es que clasifican las vigas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, ahí pueden, en esta tabla, pueden encontrar, yo me refería a, para el alma, el 376, para los perfiles W, y para el ala de esos perfiles W, pero en la misma tabla hay relaciones límites para otro tipo de perfiles, ¿no? Digamos angulares, T's, etcétera, ¿no? Entonces es cuestión de ver la sección que uno tiene para esos límites. Como en realidad la mayoría de las veces usamos secciones W, por eso me refiero a las dos del alma y la ala para los perfiles W. ¿Qué es lo importante de esto? Que la falla de la sección depende de esta clasificación. Las secciones compactas alcanzan la mayor resistencia del acero, ¿no? O fallan por el pandeo lateral torsionante. Las secciones no compactas, entonces van a fallar por lo que se denomina pandeos locales. No alcanzan la resistencia máxima, sino que fallan antes, por algo que se denomina pandeo locales. Y hay un pandeo local del patín y hay un pandeo local del alma. Y las secciones esbeltas son aquellas secciones que también fallan, ya sea el alma o el ala, por pandeos locales. Por lo tanto, su resistencia será menor a la que les mostré la vez pasada, la máxima capacidad de una sección de acero, ¿no? Entonces, de ahí es lo importante. Nosotros hoy vamos a trabajar con secciones compactas, aquellas secciones que alcanzan o la máxima capacidad del acero, Z por FY, por el fin, en resistencia última, o pueden fallar por el pandeo lateral torsionante, que depende de del sistema de abiertamiento que nosotros tengamos, ¿no? Eso es lo importante. La próxima semana vamos a trabajar con secciones no compactas, aquellas secciones que pueden fallar por pandeos locales. Y ahí vamos a definir en esa sección con un poco más de propiedad esto de los pandeos locales. Por ahora, entonces, como ejemplo, digamos, tomemos dos secciones, una sección 1835 o una sección 21 por 48. Pues de tablas, uno tiene que las dimensiones
son para la 1835 un peralte de 17.7, esta altura, ¿no? Un espesor del alma de 0.30, un ancho de la viga BF de 6 pulgadas, esta dimensión, el espesor de las alas o patines de 0.425 y este valor K es desde el borde exterior al centroide del filete de 0.827. Y para la sección 21 por 48 tenemos un peralte de 20.6, un espesor del alma de 0.35, un ancho del ala de 8.14, su espesor de 0.43 pulgadas y el K, esta distancia de centroide del filete al borde de 0.93. Entonces, cuando hablamos de velaciones ancho espesor y de la comprobación para saber si son compactas o no compactas o esbeltas, lo que tenemos que calcular es esas velaciones precisamente ancho espesor. Entonces, para la viga W18 por 35, la primera de ellas, ¿no? Para el ala, ¿no? El BF entre el BF medios entre PF es igual a, dijimos que el peralte era 6 entre 2 por el espesor punto 42.5. Y este valor da 7.06, ¿no? Y comprobando de una vez el límite, llamémosle aquí límites de la tabla. Ok, para las alas, ese límite es de 0.38, va a ir de E entre F y Y, ¿no? Y este valor sería 0.38 por 29.000 entre el FY que es de 50. Y esto es igual a 9.15. ¿Ok? Entonces, este valor 7.06 es menor o igual, digámoslo así, que 9.15. Okay, para el alma es un número también sencillo de estimar, que sería el peralte de la sección 17.7 menos, dijimos que no era el peralte total, sino la altura del alma. Entonces le quitamos 2 veces el K por 0.827 entre su espesor. Y este espesor es de 0.30. Y esto, los límites para este caso menor, tendría que ser menor o igual a 3.76, va a ir de 29.000 entre el FY que es 50. Este valor de por acá da 53.5, es menor que 90.6. ¿Ok? Entonces vean que el ala es menor que el límite, 0.38, y el alma, relación del alma, 53.5, es menor de 90.6. Entonces, como ambos cumplen, entonces yo clasifico mi viga como una viga compacta. Como una viga compacta. Para la otra viga, sería la viga 21 por 48. Esas relaciones son el BF entre 2 TF sería igual a 8.14, 2 por 0.43, esto es igual a 9.5, y el H entre el TW
Esto es 20.6 menos 2 veces K, punto 93, entre punto 35, ¿no? Y esto 53.5. Y esto tiene que ser menor o igual a punto 38. Va a ir de E entre F y Y. Y si colocan esos números, esto da 9.15. Y el otro caso, para el alma, esto es para el ala, y esta segunda es para el alma. Menor de 3.76 va a ir de E entre F y este valor es 90.6. Vean que el alma cumple, ¿no? El alma cumple, es menor, ¿no? Pero el ala no cumple con la relación ancho-espesor. Entonces, la viga 21 por 48 de acero FY grado 50 es una viga no compacta. Y el diseño de las vigas no compactas las vamos a ver en la próxima semana. Miren que es importante conocer esto porque de eso depende la resistencia de nuestras vigas, ¿no? Las vigas compactas entonces fallan por su resistencia, viene dado por un gráfico donde por aquí ponemos su momento resistente, MU, y por aquí vamos a poner la longitud de aviostramiento. El aviostramiento lateral. La resistencia de una viga compacta depende de su aviostramiento lateral, tal como lo vimos en la lección pasada. Entonces tenemos unas vigas que alcanzan el máximo momento, que es MP, hasta un valor LP, aviostramiento plástico. De ahí en adelante hasta un valor de aviostramiento que llamamos LR, empieza a disminuir la resistencia de las vigas a un momento que era MR, y de ahí en adelante la resistencia de las vigas sigue disminuyendo, pero ya no de manera lineal, sino de manera parabólica, siendo prácticamente es muy bajo el aviostramiento, la resistencia de las vigas más allá de LR. Esto es la resistencia de una viga compacta. El primer término, recuerden, MP era I por FY por Z, general ZX, y MR es el phi por 0.7 FY por el módulo de sección elástico en general, el ZX. Y esta es la resistencia de las vigas compactas, que es gobernada por el pandeo lateral torsionante, lo que vimos la vez pasada. Pues prácticamente las vigas compactas fallan por el pandeo lateral torsionante, y eso fue lo que estudiamos la vez pasada. De ahí la importancia de conocer esa clasificación de vigas, si es viga compacta o viga no compacta. Hoy vamos a trabajar con vigas compactas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Profe, ¿me escucha? ¿Perdón? ¿Me escucha? Ah, ok, profe, una pregunta. Es que en el folleto dice que abajo es la longitud no ariostrada, LB, pero más bien esa sería la longitud ariostrada. La longitud ariostrada, sí.
Ah, ok. Es que ahí dice longitud no ajustada. Entonces por eso tenía confusión. Bueno, sí, en general es la longitud ajustada. Recuerden que entonces de la vez pasada vimos, si esto es una viga, digamos de acero, con sus apoyos, ¿ok? Con sus cargas acá, entonces tendríamos la necesidad de colocarle unos abiostres a cierta distancia, ¿no? ¿Ok? Abiostres laterales. Esos abiostres laterales puede ser una viga, puede ser un tensor, ¿verdad? De tal manera que eviten que la viga se pandee lateralmente, ¿no? Y la distancia entre ellos es lo que llamamos LB. Es lo que llamamos LB. En general, esa distancia a lo largo de la viga es la misma, pero no necesariamente. El L sería la luz de la viga. Y entonces, generalmente en los apoyos tenemos un abioscamiento lateral ya de por sí. ¿Ok? Digámoslo así. ¿Ok? Entonces podríamos tener diferentes longitudes de abioscamiento. Démosle a esta LB1, a esta LB2 y a esta LB3. Entonces, sí, es la distancia entre abiostres, ¿no? El LB. Ya, generalmente en una viga se colocan igual, cada 60 centímetros, cada metro, dependiendo, ¿ok? Pero en términos generales podrían ser diferentes, ¿ok? Pero eso es, lo importante es que la resistencia en nuestras vigas dependen de estos abiostres laterales que pongamos, ¿ok? ¿Y qué pueden ser esos abiostres laterales? Bueno, pueden ser varias cosas. No sé si le aclaró eso. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, quiero que ahora veamos un pequeño video, 15 minutos, que trata precisamente de este abiosamiento lateral o qué es. Entonces, vamos a pasar en los próximos 15 minutos a ver un video de YouTube. Tienes un perfil de acero y quieres conocer cómo aprovechar su máxima resistencia a la flexión. Quizás te ha pasado que necesitas aprovechar una sección de un perfil en específico y no sabes ni siquiera cómo hacer para obtener los mejores resultados de su capacidad para poder utilizarlos en tu diseño. Entonces, lo mejor para poder comenzar a optimizar el diseño de los elementos sometidos a flexión es tener total dominio sobre esta gráfica. Quédate a ver este video y aclara hoy tus inquietudes, conoce por qué se produce el pandeo lateral flexo-torsional, la funcionalidad de los soportes laterales en vigas y cómo garantizar la optimización de tu diseño. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Luisana Pérez de CEPROINCA. Es un placer acompañarlos en esta oportunidad. Fíjense, voy a compartir con ustedes un material que recientemente elaboraba para responder algunas de las inquietudes que tienen los participantes de nuestro programa de formación para el diseño de naves industriales, específicamente relacionado con el diseño de los elementos de acero. Estamos evaluando el diseño a flexión de una viga y, bueno, precisamente querían que aclarara algunos aspectos acerca del soporte lateral en vigas, ¿no? Fíjense, la duda es precisamente respecto a cómo se ve ese soporte lateral y digamos cuál es su función en una viga sometida a flexión. Fíjense, el soporte lateral o el arrostramiento lateral lo define directamente el AICC 360 como un miembro o sistema que está diseñado para inhibir el pandeo lateral o el pandeo lateral torsional de miembros estructurales. Entonces, fíjense, en clases, cuando estudiamos los elementos sometidos a flexión, nosotros definimos este soporte lateral como un elemento necesario para evitar un tipo de pandeo en el elemento que se llama pandeo lateral torsional y que puede ocasionar una falla, ¿no?
De hecho, es uno de los modos de falla que se verifica cuando necesitamos calcular la capacidad resistente del elemento que está sometido a flexión, ¿no? Y para definir exactamente qué es lo que está pasando en la viga, veamos esto rápidamente, ¿no? Porque estamos hablando de que ese soporte lateral sirve para evitar el pandeo lateral torsional, pero vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en el elemento sometido a flexión. Acá lo tenemos. Fíjense, si se aplican cargas de gravedad a una viga simplemente apoyada de gran longitud, la viga va a flectar hacia abajo, lo que quiere decir que su parte superior estará en compresión. Entonces, fíjense, imagínense que las líneas punteadas están representando esa viga ya flectada, ¿no? Entonces, estamos mencionando que la parte superior de esa viga es la que va a estar sometida a compresión y de hecho se comportará como un miembro a compresión. Fíjense cómo quedaría. Lo que queremos reflejar ahora es que de la misma manera lo que le sucede a los elementos comprimidos en los que están sometidos a flexión como esta viga, se podría decir que, o se podría hablar de un momento crítico que vendría siendo análogo con la carga crítica de Euler y que corresponde a aquel valor de momento flector para el cual el plano medio de la viga pierde su posición inicial, ¿no? Presentándose, digamos, un desplazamiento lateral y un giro en la sección. Entonces, recapitulando, si la viga está, por ejemplo, simplemente apoyada, tiene una carga distribuida en la parte superior, vemos claramente que esta parte de la viga está en compresión y la parte inferior está en tracción. Entonces, lo que estamos sombreando lo estamos comparando o estamos realizando la analogía precisamente con un elemento comprimido, ¿no? Entonces, si nosotros llegáramos a tener un valor de momento flector en este elemento que supera el valor crítico para el cual comienza a ocurrir ese pandeo, es cuando estaríamos hablando de ese modo de falla en el que el elemento de alguna manera se está desplazando lateralmente y su sección está girando levemente, ¿no? Ese fenómeno de inestabilidad es lo que se conoce como pandeo lateral torsional o volcamiento de la viga. Y eso es lo que se quiere ilustrar más o menos en esta imagen, ¿no? Vamos a ver esta sección. Aquí describimos más o menos lo que estaría pasando acerca de la flexión cuando la sección baja y el giro cuando ella se sale de su plano. Por acá lo tenemos, fíjense. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que la longitud de pandeo sería la misma para los ejes 1, digamos la sección 1,1 o el eje 1,1 y el eje 2,2, entonces el ala comprimida debería pandearse en torno al eje 1,1, ya que ese es el de menor momento de inercia, ¿no? Sin embargo, digamos que la parte traccionada de la sección restringe un poco ese movimiento y por lo tanto entonces el ala en compresión se termina pandeando en torno al eje 2,2. Entonces, fíjense nuevamente, debido al efecto de la parte traccionada, el pandeo del ala comprimida no se produce libremente y por eso es que la sección gira además de desplazarse, ¿no? Entonces, si no se hace nada para arrastrar la viga perpendicularmente al eje Y, suponiendo que el eje Y entonces es ese eje débil, entonces la viga va a pandear lateralmente bajo una carga mucho menor que la que se requeriría para producir una falla vertical. Entonces, de nuevo, por eso la necesidad de incorporar lo que se conoce como soporte lateral o arriostramiento lateral. Aquí tenemos una nota importante. Los elementos estructurales con los que se proporciona soporte lateral a las vigas de acero deben impedir el desplazamiento lateral y el giro de las secciones transversales. Aquí, digamos, lo estamos diciendo con otras palabras, ¿no? Los soportes laterales de las vigas son elementos que impiden todo movimiento lateral que desplace el miembro de su eje longitudinal inicial. Para ello, se debe conectar el ala en compresión del perfil a algún otro miembro estructural que proporcione rigidez a todo el conjunto, ¿no? Vamos a ver entonces estos ejemplos. Cuando una viga de acero soporta una losa de concreto directamente, digamos que esa losa está apoyada sobre ella,
sin ningún otro vínculo adicional, como el que vemos acá en la figura A, podríamos decir que el desplazamiento lateral de la viga solo se vería obstaculizado por la fricción existente entre ambos materiales, ¿no? Pero realmente esta fricción puede ser vencida fácilmente, especialmente en el caso de digamos, cuando tenemos cargas móviles o vibraciones, quizá impactos, por lo cual el soporte lateral se podría considerar que realmente es inexistente en este caso. Sin embargo, si la viga tiene el ala comprimida embebida en la losa, que es lo que estamos viendo acá en la figura B, o unida a ella mediante conectores de corte, digamos unos conectores de corte muy próximos o muy pegaditos, es lo que estaríamos viendo en la figura C, entonces sí podría considerarse que tiene soporte lateral adecuado. Para representar esos conectores de corte y la conexión entre la viga y la loseta de concreto que está encima, también tenemos esta imagen que está por acá, en donde vemos que efectivamente cada conector, cada perno o cada elemento que está soldado al ala superior de la viga sobresale sobre la loseta. En este caso estamos viendo es una figura de un sofito metálico que reposa sobre la viga y se supone que sobre ese sofito metálico, bueno, vamos a tener el vaciado de una loseta de concreto quizás de unos 8 centímetros, 10 centímetros. Entonces sí son conectores de corte que van a quedar embebidos en la losa. También tenemos algunos casos en los que las vigas principales de los entrepisos tienen el soporte lateral que brindan las vigas secundarias. Y es lo que estamos viendo acá, suponiendo que esta sección transversal es de la viga principal y lo que llega por los lados serían las vigas secundarias. Ya sea de esta forma o de esta forma, digamos que esas vigas secundarias son un soporte lateral, ¿no? Por supuesto, la conexión tendría que estar lo más cercana posible del ala de compresión, porque si no, no sería efectiva para considerarlo como un soporte lateral que impide ese fenómeno de pandeo que describíamos hace un momento. Fíjense acá, en la figura F tenemos la viga principal, por encima una viga secundaria que es la que está ofreciendo un arrastramiento lateral en el ala comprimida de esta viga principal, y luego por encima esta viga secundaria a su vez está conectada a un sofito metálico a través de unos conectores de corte. Entonces, fíjense que la representación del soporte lateral me lleva a manejar otro concepto que es la longitud de soporte lateral o la longitud libre entre cada soporte, ¿no? Y ese término es bastante importante porque es lo que va a definir también la resistencia del elemento sometido a flexión. Por ejemplo, para esta viga principal que estoy viendo acá en la parte inferior, digamos que su longitud no arriostrada, su longitud libre no arriostrada sería la que queda entre esta correa que le ofrece un soporte lateral o esta viga secundaria, como la llamaba yo hace un ratico, entre esta correa y la siguiente, ¿no? Porque suponiendo que hay varias vigas secundarias reposando sobre el elemento. Y si yo quisiera conocer la longitud no arriostrada de la viga secundaria o de esa correa, ahí tendría que evaluar cuál es la longitud libre entre cada conector de corte. Entonces, fíjense que conocer la separación entre esos soportes laterales es lo que me dice a mí cuál es la longitud libre no arriostrada que tendría el elemento. Yo creo que, de todas maneras, ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Antes de pasar a hablar exactamente de esa longitud no arriostrada, quería también mostrar cómo se vería en la realidad otro tipo de soporte. Fíjense que en todo momento yo les estaba hablando de un soporte lateral que le ofrece el elemento que está reposando sobre la viga porque está soldado sobre el ala superior, que en teoría es la que está comprimida cuando tenemos una carga en la parte superior, cuando normalmente ocurre la flexión en el elemento. Pero si nosotros llegásemos a tener, de alguna manera, también por la condición de carga, una reversión de los momentos, entonces yo debería considerar que no solamente el ala superior es la que va a estar comprimida, yo también podría considerar que es necesario arriostrar también el ala inferior por esa reversión de los momentos. Entonces,
Para ese tipo de situaciones también se agrega este tipo de elementos, que también podemos ver en este detalle, para ofrecer un soporte lateral también al ala inferior de la viga. Entonces, fíjense cómo sería la representación en la realidad de estos soportes, ¿no? Estos en algunos sitios los llaman tornapuntas. Digamos que el manejo de los términos podría ser diferente para cada país. Ok, y el término al que los estaba introduciendo era ese de la longitud no soportada lateralmente. No sé si ahorita me expliqué muy bien, pero creo que ahora sí lo vamos a entender un poco mejor. Fíjense, yo lo que quería mencionarles es que ese modo de falla de los elementos sometidos a flexión, sin considerar el pandeo local, va a estar definido por la distancia entre los soportes laterales o la longitud no soportada lateralmente, que en las diferentes bibliografías ustedes la van a encontrar definida con este nombre, ¿no? L sub B. Entonces, fíjense, existen dos valores límites que nosotros tendríamos que considerar. Está el valor límite LP, que es la longitud no soportada lateralmente máxima para lograr que la viga alcance el momento plástico y tenga capacidad de formación inelástica después de este punto. Y está LR, que es la longitud no soportada a partir de la cual la viga fallará por pandeo lateral por flexotorsión elástica. Veámoslos a través de una gráfica que creo que es mucho más ilustrativa, ¿no? Hasta el momento estamos hablando de un soporte lateral, estamos hablando de que es importante repasar la distancia entre esos soportes laterales y que ahora que entramos a la definición de la longitud no soportada lateralmente, con una gráfica como esta deberíamos entender que cuando la longitud no soportada lateralmente LB es más pequeña, entonces yo tengo mejores posibilidades de obtener una mayor resistencia en el elemento sometido a flexión. Fíjense cómo sería la gráfica de momento resistente versus longitud no soportada lateralmente. Cuando el soporte lateral es continuo, es decir, hay un soporte a lo largo de toda la longitud, entonces es cuando voy a poder alcanzar el máximo momento porque estoy restringiendo totalmente el elemento para que no ocurra el pandeo lateral torsional. En ese caso, en el que yo garantizo que no va a ocurrir el pandeo lateral torsional, entonces podría llegar a obtener el momento máximo, que es el momento plástico, ¿no? Para que eso se cumpla y yo pueda contar con esta máxima resistencia, esa longitud no soportada lateralmente tendría que ser igual a 0, que sería el caso en el que está soportada en toda su longitud, o menor a LP. Fíjense que para longitudes menores a LP es que yo voy a poder obtener esta máxima resistencia. Si la longitud no soportada lateralmente está entre el valor límite LP y el valor límite LR, entonces es posible que ocurra pandeo lateral por flexotorsión inelástico, en cuyo caso entonces el momento resistente ya no sería igual al momento plástico. Probablemente obtengo momentos mucho menores y estarían ubicados sobre esta línea, ¿no? Y para longitudes no soportadas lateralmente LB superiores a LR, pues estaría de alguna manera en el peor de los casos en el que podría ocurrir pandeo lateral por flexotorsión elástico y mis momentos resistentes entonces son los más pequeños, ¿no? Entonces de ahí la importancia de poder garantizar un buen soporte lateral sobre el elemento sometido a flexión para poder garantizar esa máxima resistencia que podría llegar a desarrollar la sección. Entonces fíjense cómo manejando conceptos bastante sencillos y partiendo del análisis de la funcionalidad del soporte lateral en un elemento sometido a flexión, hemos llegado a analizar qué es exactamente lo que sucede con la capacidad del elemento y cómo con cambios prácticamente sencillos también dentro de la ubicación de ese soporte lateral haría que se incremente el momento resistente, ¿no? Entonces, espero que con esto se haya podido aclarar algunas inquietudes
y bueno, que la información haya sido de bastante provecho para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Bro, yo tenía así tal vez una dudilla muy rápida. A ver, ¿En qué caso, o sea, sería tal vez el caso como de la losa embebida que ella decía de concreto, cuando sí, tendríamos una longitud de no arriostre de cero, digamos, de o cero sí, se en, considera, en términos de, o ya, digamos, eso considerando una losa de concreto, pero en términos ya, digamos, si estoy con materiales, comillas, 100% de acero, que eso casi no sucedería, ¿como qué condición sería? a ver, no te escuché bien o no le comprendí bien. A ver, Ok, voy. Digamos, con lo de la losa de concreto, sí, sí me imagino que ahí, digamos, tendría la longitud de no arriba 3.0. sí, se En considera términos, cero. ujú, pero asumiendo como que estoy construyendo full en acero, o que tal vez la losa sí estoy usando tipo esas pantallas, no sé, que usan ahora mucho, Sí, no sé el el nombre real. fabricado, sí, Ajá. sí. Eh, Fijo, tendría que usar esos elementos de corte que ella mencionaba, entonces ya quizás no tendría, o hay una forma de generar un soldado ahí que me permita, una soldadura pues que me permita generar esa longitud cero. Por ahí más o menos es que va el asunto. Sí, dentro de, o sea, uno dice en términos generales, el avistamiento, cuando tiene una losa de concreto, básicamente, esa es la forma típica de construir, digamos, vigas, columnas de acero y entrepisos de concreto. En edificios es lo más que se usa, aunque hay otras formas, ¿no? En casas, digamos, se usa mucho entrepisos de madera, por decir algo así, de perfiles que llaman pelling con el entrepiso de madera o incluso láminas de Playboy o láminas de esos de Duroc y otras, ¿no? Pero en general en edificios usamos losas de concreto. Ahí lo que hay que garantizar es que la losa, digamos, no tenga un movimiento con respecto a la viga. Por lo tanto, digamos, si uno coloca simplemente la losa encima de la viga, entonces ahí la resistencia, cuando la viga se deflexione, va a haber una fricción, ¿verdad? Nada más, no hay nada que lo impida. Entonces, cuando se vence esa fricción, entonces la losa y la viga se van a mover diferente, ¿no? Entonces, ese abrochamiento no es tan adecuado, por decirlo algo así. En cambio, si ponemos una serie de conectores, ¿verdad? Los conectores, hay conectores que uno compra, que son un clavito, digámoslo así, con una cabeza más ancha. Uno compra esos cobertores y los solda en el taller. Hay otros que usan varillas de refuerzo, ¿no? Los cabos de varillas los usan como conectores. Entonces, al quedar imbuido el conector en la losa de concreto, es como una trabazón, ¿verdad? Incluso uno podría utilizar, digamos, alguna especie de angular o algo así para hacer esa trabazón, ¿no? Impedir que exista, que se dé la fricción entre la losa y, y la viga de concreto. Entonces eso hace que el adiestramiento lateral pues sea más adecuado. Eso es el sentido de los conectores. Y los conectores en realidad no solo se usan para eso, sino también se usan para transmitir el cortante de entrepiso a la viga. También tienen otras aplicaciones. Pero la buena práctica es evitar ese movimiento, ¿verdad? Al vencerse la fricción entre la losa y la viga de acero y también proporcionar cierta resistencia o capacidad de transmisión del cortante de entrepiso a las vigas. Esas son las funciones de los conectores. No sé si por ahí andaba su pregunta. Más o menos, pero creo que termino con el comentario termino de resolverlo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, vamos a jugar un poco entonces. Voy a utilizar las votaciones de Zoom para hacer una serie de preguntas en los cuales ustedes tendrán que votar.
Votar es escoger una opción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proceder. Votación. ¿Es lo de levantar la mano o es otro? No, ahí, No sé. ahí les aparece en el Zoom. Entonces Ah, ustedes ok. votan. ¿Ven? Ok. Ok. Entonces, la pregunta, mira, ok, la pregunta número 1 dice, ¿qué es el aviosamiento lateral? Inicio. Ahí lo ven ustedes, ¿verdad? Les aparece en el Zoom. Sí, profe, ya apareció. Son preguntas sobre el video. Son 19. Faltan unos de votar. Bueno, ya hay 19 y entonces voy a finalizar y comparto los resultados de esta primera pregunta. Entonces, sí, efectivamente, como lo decía el video, ¿no? El sistema de aviostamiento es un sistema, uno lo diseña, ¿no? Un sistema diseñado para inhibir el pandeo lateral de una viga de acero, ¿no? Efectivamente, para eso es que se diseña ese sistema de adiestramiento lateral. Ok, pregunta número 2. ¿Qué se entiende por longitud no soportada lateralmente? LB. Voy a finalizar la votación aquí, ya está una gran mayoría, o todos más bien, 19-19, y los resultados, ahora sí hay un poquito de variación, pero efectivamente la longitud es la longitud entre los elementos que se proveen para proveer a la viga de ajustamiento lateral, ¿no? Y ustedes vieron en el video que hay diferentes maneras de proveer ese ajustamiento lateral. En la tercera opción es la longitud para evitar que la viga falle. Bueno, sí, para que falle por pandeo lateral torsionante, digámosle que sí, pero quizás es muy general, digamos, la respuesta que está ahí. Entonces, podríamos concretizar a la segunda opción, que me parece que es la correcta, ¿no? Detengo. Y pregunta número 3. ¿Qué es LP? Entonces, ¿qué es la longitud de arrastramiento denominada LP? O longitud de arrastramiento plástica. Inicio. Que ya hay una gran mayoría, 18-19, voy a apoyar 19-19, a finalizar y comparto los resultados. Efectivamente, la longitud de arrastramiento LP o longitud de arrastramiento plástica es aquella longitud máxima en la cual con longitud de arrastramiento menores a LP, la viga puede alcanzar su máxima capacidad. Y su máxima capacidad es el phi por el FY por el módulo de sección plástico, el Z. Efectivamente, la gran mayoría da su respuesta correcta. Del mismo modo, ¿qué es la longitud de arrastramiento LR o elástica? Ok, ya la gran mayoría contestó. Y entonces, efectivamente, cuando el arrastramiento lateral que se le da a la viga es mayor que ese LP, entramos en fallas de las vigas, en la falla de la viga que se llama el pandeo lateral torsionante. Y ahí podemos tener dos casos. Una es que esa falla del pandeo lateral torsionante se dé en el rango elástico o se dé en el rango inelástico del material. Cuando ya sobrepasamos la longitud de arrastramiento LF, estamos en la parte derecha, completamente derecha del gráfico de resistencia de la viga. Aquella parte donde ya la resistencia de la viga es una parábola. ¿Ya? Eso
significa que el pandeo lateral torsionante se va a dar en el rango elástico del material, ¿no? Por lo tanto, su resistencia es mucho menor a la máxima capacidad de la viga. Entonces, cuando tenemos longitudes mayores a LF, lo que tenemos es el pandeo lateral torsionante en el rango elástico. Lo que pasa que esa resistencia es tan baja de las vigas que generalmente no trabajamos con vigas en el rango que fallen por pandeo lateral torsionante en el rango elástico. En ese sentido, uno mejor provee un aviostramiento menor, ¿verdad? Digamos, si era de 2 metros y nos da el rango elástico, entonces mejor ponemos a cada metro y con eso pasamos al rango inelástico, por decirlo así. Entonces, proveemos más aviostramiento. Y proveer aviostramiento relativamente es barato en una estructura de acero. No había compartido los resultados, ¿verdad? Pero efectivamente la longitud de aviostramiento a partir de la cual la viga falla por PLT, pandeo lateral torsionante, en el rango elástico. Bien. Y la última pregunta, 5. ¿Cuál sería el sistema más adecuado de aviostramiento lateral? Inicio. Bueno, ya la mayoría contestó. Voy a finalizar y voy a compartir los resultados. En esta pregunta sí hay una mayor diversidad de respuestas, ¿no? Fue con lo que comenzó el video, en realidad. En general, cuando tenemos una losa sobre una viga de acero, consideramos que la losa impide la falla por el pandeo lateral torsionante. Generalmente consideramos que el aviostramiento es igual a 0, ¿no? Pero hay mejores prácticas, digamos, para lograr esto. La mejor práctica, como lo decía en el video, es colocar unos conectores soldados a la viga, de tal modo que estos eviten el movimiento entre la losa y la viga de acero, ¿no? Entonces, el colocar conectores es la forma más adecuada en la práctica de lograr ese aviostramiento lateral. No quiere decir que los otros dos respuestas uno no considere un aviostramiento igual a 0, pero el más adecuado en la práctica es colocar esos conectores, ¿no? Y además de que los conectores nos van a servir para transmitir el cortante que hay en el entrepiso, digamos, el cortante de sismo a la viga también. Entonces la opción correcta sería losas de concreto, pero pongamos en una buena práctica constructiva, pongamos conectores, ¿no? Y repito, los conectores uno los compra. Generalmente tienen una altura de 2/3 partes de la altura de la losa y los venden. No, es un clavito de acero, por decirlo así, que tiene una cabecilla más ancha. O cuando uno no lo quiere comprar, entonces en muchos casos se usan cabos de varilla. Número 4, número 5, en general no de mucho diámetro. Los cabos de varilla que van sobrando, entonces los soldan a la viga. Entonces, eso también funciona. Pero de mejor calidad son los que uno compra y los que están fabricados especialmente para esa función. Bien, con eso terminamos esta primera parte o esta parte de la lección. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿esta actividad es evaluada o no? No, en general esta no. Pensé hacerla evaluada en un print, o como esos concursos con Cafú y eso, pero dije, hagámosla así, ¿no? Nada más como una comprobación de haber visto el video y que echen para su saco, digámoslo así. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. Hagamos algunos números con estos conceptos, ¿no? Que tenemos una viga 14 por 74, una viga cualquiera, que tiene
como propiedades ZX igual a 126, J, momento polar de 387, 3.87. Corrijan, es 3.87. Ahí parece que es 0.38, pero es 3.87 pulgadas a la 4, pues es un momento de inercia. El radio tangencial le llaman RTS 2.83. El módulo de elasticidad, el módulo de sección elástico ZES 112, el H sub 0, es una propiedad también de las secciones, como el perímetro 13.4 y el radio de giro en Y de 2.48. Todas estas propiedades provienen de la tabla, de la aplicación de secciones, ¿no? Entonces, hay varios casos que podemos ver aquí. Para el caso A, para cuando, digamos, el LB vale 0. Entonces, es el caso de tener nuestro perfil. Bueno, ahí está la sección 14 por 74. Y tenemos, digámoslo así, una losa de concreto encima. ¿Ok? Y para que sea más adecuado, le ponemos un conector aquí, ¿no? Ese es el caso. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es la compacidad. Compacidad, le voy a llamar a si la viga es compacta o no compacta. Estos términos para el ala, antes los calculamos, pero el BF entre 2TF, eso también está en las tablas. En la aplicación aparecen esos valores. Y para esa viga, esto es 614. Y eso es menor a 0.38 veces E entre F y Y. ¿Ok? Entonces le voy a poner OK acá. Este valor también lo obtuve de tabla. Y en el alma, también de tabla, el H entre el TW es igual a 25.4. Y eso es menor de 3.76 por E entre FY. No lo calculo, pero E es 29.000, FY es 50. Ok, aquí pongámosle por acá, FY 50 KSI. Y entonces, tanto el ala como el alma cumplen. Y entonces tenemos una viga compacta. Una viga compacta, ¿no? Y entonces sabemos que la resistencia de una viga compacta es ese gráfico, ¿no? LV por acá, una parte de máxima capacidad, el momento plástico, hasta un valor LP, y ahí en adelante disminuye la resistencia de la viga hasta un valor LR, y este momento resistente le llamamos MR, ¿ok? Básicamente. En general no trabajamos con esta parte. Aunque ahí en el proyecto está la ecuación para calcular la resistencia de esta. Pero en general, en la práctica, llegamos hasta acá, hasta el valor de LR. Entonces, para este caso A, como tenemos una longitud LB igual 0, quiere decir que estamos parados acá, ¿no? Entonces, la resistencia de la viga, el momento de resistencia de la viga sería igual a el momento máximo, el momento plástico, que es phi por FY por Z. Y todos estos valores los conocemos, ¿no? Entonces tenemos que el phi es 0.9 por 50 por el F, el Z, que es 126. Y esto da 5.670. Esto está en miles de libras por pulgada. Generalmente se trabaja en pies. Esto entre 12 sería 400.
73 kilolibras por pie. Esa sería la resistencia máxima de esa viga cuando tiene un aviestramiento de 0, una losa encima, ¿no? Esto es entre 12. 12 es para pasar de pulgadas a pies, recuerden. ¿Ok? De pies a pulgadas. De pulgadas a pies. Ok, en el sistema inglés. Bien, eso es un caso. Ahora, tomemos la misma viga, pero por alguna razón consideremos que no es posible ponerle una losa encima. Podría ser una viga de techo, por decirlo algo así, cuando LB vale 15. ¿Ok? Cuando LB vale 15. ¿Ok? Entonces, en el gráfico de resistencia de la viga, LB por acá MP, por acá MR. Entonces, tengo LP acá y tengo por acá LB. ¿Ok? Y cuando, digamos, LB igual 15, supongamos que estamos como por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la resistencia de nuestra viga? ¿Cuál sería este momento último? Entonces, el primer caso, pues resultó muy sencillo porque estamos acá. Entonces, este era sencillamente Phi Fy por Z, ¿no? Pero ya cuando sobrepasamos LP, aunque no lo he calculado, digamos, ya hay que calcular el resto de estos valores del gráfico. LP, recuerden, LP, y los vamos a calcular, sería 1.76 veces el radio de giro en Y por esta razón, E entre F y LP. Entonces sería 1.76 por 2.48 por esta razón 29.000 entre 50. Y esta longitud nos da 105 pulgadas. En otras palabras, dividido entre 12, nos da 8.76 pulgadas. Oigan que nos están pidiendo la resistencia para LD igual 15, o sea que superamos el momento, el avistamiento plástico. Entonces estamos en esta parte del gráfico, ¿no? Y sabemos que la falla de la viga va a ser por pandeo lateral torsionante. Bien, hay que calcular. Profe, ¿usted puso el 8,76 de pulgadas o era en pies? Perdón. Pies, Ok. gracias. Sí, entre 12, digamos, es igual a 10, sí, perdón. Ok, el momento MR relativamente también es sencillo de calcular, es phi por 0.7 Fy por Sx, ¿no? Entonces, esto es 0.9 por 0.7 por 50 por el módulo de el Sx 112. ¿Ok? Y esto nos da, vamos a ver, eso da 294. Lo voy a dividir entre 12 de una vez para pulgadas. Así es, y este valor nos da 294 kilolibras por pie. Yo ya tengo las ordenadas del gráfico. El LR es un término un poco más extenso de calcular. Voy a poner la fórmula. 1.95 por
FTS, el radio de giro tangente por E entre punto 7 FY. Todo eso por una raíz que es J C entre SH sub 0 por otra raíz que es 1 más la raíz de 1 más 6.7 por, vamos a ponerlo diferente porque no va a caber este término. Ok, por una raíz que es en término 1 más otra raíz acá por 1 más 6.7 por 0.7 FY entre el módulo elástico por SH sub 0 entre JC. Y este término va al cuadrado. Ese es este término, ¿no? Es un poco extenso, pero todos estos valores los obtenemos de tabla. El C es una constante. Para perfiles, para secciones W, el C vale 1. ¿Ok? Generalmente uno usa el C igual a 1. Entonces, nada más nos queda pues colocar valores ahí. El LR sería 1.95 por 2.83 por E 29.000 entre 0.7 por FY por una raíz. La primera, que es J 3.87 por 1, que es C, entre S, que es 112 por el H sub 0, que es 13.4 por esa raíz doble. Tiremosla ahí, que sería 1 más otra raíz, ¿ok? Que es 1 más 6.76 por 0.7 FY entre E 29.000 por S 212 H sub 0 entre J 387 por C, que es 1. Y este término va al cuadrado. Y si operan todo eso, entonces obtienen que LR vale 72.6 pulgadas. En pies sería LR es igual a 31 pies. Fit. ¿Ok? Espero que esté bien el número. Y ya con eso, entonces uno construye el gráfico de resistencia de la viga. El gráfico de resistencia a nuestra viga. MU por acá, dijimos MP vale 473. Esto es MP. Por aquí calculamos MR, que era 294. Esto es MR. LP llega hasta 8.76. Esto es LP.
hasta un valor de nuestra escala de 31, que es LR. ¿Sí? Y por acá, entonces, tenemos es el gráfico. Y repito, no consideramos esta parte. Entonces, para nuestro caso, digamos, 8, 31, viene siendo como por acá, digamos, 15, LB. ¿No? 15 es igual a LB. Entonces, lo que nos piden es la resistencia de la viga acá, ¿no? Entonces, esto es fácilmente calculable, ¿no? Es una interpolación en una línea recta. Creo que todos saben hacerlo. Si no, si hace la interpolación, en realidad, MU, digamos, MU acá, haciendo la interpolación sería MP menos MR por LB menos LP entre LR menos LP. Es decir, si obtiene la ecuación de esta interpolación, les queda esto. ¿Ok? Hay algunos valores, digamos, que llaman BF. En algunas tablas aparece que es este término. MP menos MR, vean que es constante, entre LR menos LP. ¿No? Este valor es constante para cada viga. Entonces, la ecuación de interpolación puede ser escrita como MU, MP, menos ese valor BF por LB menos LP. Es otra forma. Bien. Entonces, colocando valores, este MU sería igual a 473 menos 473 menos 294, que es MR, por 15, que es la longitud de volcamiento que tenemos, 876 entre 31, que es LF menos LP, 876. Y si ustedes operan, entonces obtienen que el MU vale 423 kilolibras por 10. Esa es la resistencia de la viga. Vean que este valor, 423, es la resistencia de la viga cuando tiene un abiostamiento de 15 pies, por debajo de la capacidad máxima de nuestra viga dada por MP. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok. Veamos otra cosa importante a considerar o beneficiosa. Es ese gráfico que yo hice ahí. Se desarrolló cuando se desarrolló, digamos, en el laboratorio, cuando la viga es una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, de tal manera que su diagrama de momentos es parabólico. Aquí hay compresión y aquí hay tensión. En la fibra de abajo hay tensión y en la fibra de arriba hay compresión. Ese gráfico que les mostré de resistencia al pandeo lateral torsionante se hizo para estas condiciones, cuando toda la viga en su patín superior está sometida a compresión, ¿no? Que para eso se hizo ese gráfico, ¿no? Bien. O para un momento constante, si lo quieren también, perdón, con momentos constantes. Entonces, para un momento constante, el diagrama momento sería algo así, ¿no? Entonces, hay compresión acá y tensión aquí abajo. O sea, cuando el ala a compresión es toda la longitud de la viga, por decirlo algo así. Pero, ¿qué pasa cuando
digamos, una viga con diferentes condiciones de carga, tiene el diagrama de momentos varía. Digamos, hay una variación del momento. ¿Ok? En signo. Entonces, digamos, aquí en este diagrama, este tramo de aquí para allá, la parte izquierda, aquí hay compresión en la fibra de abajo y aquí hay tensión y viceversa. Aquí hay tensión y aquí hay compresión en el extremo derecho de la viga. Entonces, el diagrama de momentos va a ir variando de signo. En este tramo de la viga, donde hay compresión, en esta parte, aquí se daría el pandeo lateral torsionante. O sea, en un tramo menor a la longitud de la viga. Esta sería la longitud de la viga. Y en el tramo derecho, la falla por pandeo lateral torsionante se daría aquí arriba, ¿no? ¿Ok? Lo importante es que las zonas donde se puede dar el pandeo lateral torsionante van a ir variando, ¿no? La longitud de arrastramiento va a variar entonces, ¿no? Entonces, la posibilidad de que ocurra el pandeo lateral torsionante va a ser menor acá. Por la sencilla razón de que la longitud varió, es más pequeña. Entonces, para considerar ese efecto, se usa un coeficiente de flexión que se llama CB, donde el coeficiente CB viene dado por 12.5 veces el momento máximo que hay en el tramo de la viga, entre 2.5 veces el momento máximo, más 3 veces el momento en A, y el momento en A es un momento en un tramo entre abriostres, es el momento a un cuarto de la luz, ¿no? El momento MB es el momento en la mitad del claro de la viga, ¿no? Entre abriostres. Y el momento C es el momento a 3/4 de esa viga, ¿no? Y con eso, entonces, uno calcula este coeficiente CB. Por ejemplo, cuando yo tengo una viga con momentos uniformes y un diagrama así, ¿no? Digamos que el momento sea igual a 1, el momento máximo es cualquiera de ellos, no es 1. El momento a la mitad es 1. El momento a 3/4 es 1 también, y el momento a 3/4 vale también 1. Entonces, si uno calcula para un momento uniforme, entonces el CB sería 12.5 veces por 1 entre 2.5 por 1 más 3 por 1 más 4 por 1 más 3 por 1. Y este valor de CB vale 1. Entonces, es lo que les dije. Ese gráfico se determinó para cuando el momento es constante. ¿Okay? Cuando ese momento varía, entonces podemos aplicar este coeficiente CB, como por ejemplo, tenemos un diagrama acá, ¿no? Un diagrama de momentos de la viga, aquí mide 300. Este sería el momento, ¿no? Este es el diagrama de momentos de una viga uniforme con una carga aquí P. ¿Ok? Y entonces, digamos que tenemos abriostres acá y abriostres acá. ¿Ok? Este sería un abriostramiento en la mitad. ¿Ok? En la mitad del claro. ¿Ok? Entonces, vean que el momento ahora varía. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular ese CB, un CB para ese tramo, digamos CB1, y acá, para ese otro tramo, un CB2. Para que en este caso, pues, por la simetría van a ser iguales. Tomemos el primer triángulo y entonces, digamos,
aquí hay 300. El momento máximo en ese tramo, digamos, L medios, el momento máximo en ese tramo vale 300, ¿no? El momento en la mitad, o que es MB, pues será acá, ¿no? Sería MB. Aquí es muy fácil estimarlo, sería la mitad, ¿no? El momento en A sería un momento acá a un cuarto de la longitud, y también por simetría o por triángulos semejantes es la mitad de la mitad a un cuarto, 75. Y el momento en C sería este valor acá, es MC, y entonces también fácilmente uno lo calcula, es de 225. ¿Ok? Como es un triángulo rectángulo, entonces por triángulos semejantes uno calcula estos valores. Si el gráfico varía, y si uno está usando, digamos, SAP, entonces de ahí uno lee los valores directamente ahí del SAP. Entonces, el CB, en este caso, el CB sería 12.5 veces el máximo, 300, entre 2.5 por 300, más 3 por 150, más 4, no, 75, más 4 por 150, más 3 por 225. Y ese valor nos da 1.67. 1.67. Que en otras palabras, yo podría incrementar la resistencia de mi viga en ese valor de 1.67. Entonces yo puedo incrementar la resistencia de mi viga en ese valor, tal como se ve aquí en este gráfico. En general, uno puede, este es el gráfico para, entonces, CB igual a 1. Bueno, ahí está. Pues lo que estoy diciendo es que yo podría incrementar la resistencia de mi viga en ese coeficiente de CB que acaba de calcular igual a 1.67. Entonces, cojo este gráfico y lo multiplico todo por 1.67, ¿no? Cojo este, lo multiplico por 1.67, cojo este valor, lo multiplico por 1.67 y obtengo la nueva resistencia, ¿no? Que sería este gráfico así aumentado. De aquí a aquí hay CB, ¿no? Entonces, si aquí es 100, aquí sería 167. ¿Ok? Entonces, así básicamente se usa el coeficiente CB, ¿no? Aumento la resistencia de mi viga, en el caso que acaba de calcular, un 67%. Eso es tamaño poco que aumenta la resistencia de la viga, por el hecho de que el momento va variando. Solo que observen acá en la parte izquierda del gráfico. Aquí ya el momento es el momento máximo, ¿no? Por lo tanto, aquí yo no podría aumentar la capacidad de la viga, porque ya llegamos a lo máximo. Entonces, en este tramo menor a LP, yo no puedo incrementar la resistencia de mi viga. Entonces, aquí se va a mantener la resistencia de mi viga hasta intersecar la nueva curva, este punto, ¿no? Entonces vean que esto sería como un LP prima. O sea, la longitud de ajustamiento plástico aumenta. Entonces, la longitud donde mi viga alcanza su mayor capacidad aumenta. Y de ahí en adelante, pues empieza a disminuir, pero siempre aumentada en un valor de CD igual a 1.67 en este caso. Entonces, el coeficiente CB me permite aumentar la resistencia a mi viga al considerar que
el momento varía. Entonces, para el ejemplo anterior, digamos el C, ¿qué pasa si LB es 15? Y digamos, calculé el CB igual a 1.30. No lo calculé, pero digamos que es SCB, ¿no? Entonces, lo que tenemos es mi gráfico de nuevo, 473, esto es MP, MR, dijimos 294, MR, LP acá, 876, LR viene como por acá, 31, 10, 20, 30 más o menos. Y entonces el gráfico de resistencia de la viga tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, estamos con 15 por acá. Calculamos antes que esta resistencia era de 423 para LB igual 15, ¿no? Ahora, sabemos que el momento puede variar o varía. Entonces, yo sé que yo podría incrementar la resistencia a mi viga en este valor de CB. Lo que hago es, cojo estos valores y los multiplico por un 30%. Por ese 30, 1.30, ¿no? Este valor y lo multiplico por 1.30. ¿Ok? Por 1.30. Esto sería CB igual 30. Entonces, si aquí en 31 esto era 294, este valor sería 1.30 por 294. Y ese nuevo valor vale, este valor ahora sería de 382. Ya pasamos para LF y una resistencia de 294 a una resistencia de 382, tamaño poco. Pero dijimos, aquí no podemos aumentarla en ese tramo. Entonces, nada más me queda continuar acá hasta que intersecar esta otra línea, ¿no? Y entonces, este sería el gráfico de resistencia para CB igual 1.3. En general, este nuevo punto de acá le llaman L' o LM'. ¿Ok? Entonces vean que el tramo de agotamiento donde mi viga alcanza la mayor resistencia aumentó. Pasamos de 8.76 a casi 20, digamos acá. Y la resistencia a mi viga acá puede aumentar. Entonces yo digo, para CB igual 1.30, en general el momento sería CB por el momento último. Este sería 1.30 por 423. Para CB igual 1.30 y LB igual 15. Ese valor nos da, ¿cuánto daba? 550 kilolibras por pie. Este valor, digamos, sería al multiplicarlo por 1.30. Que quizás no se ve muy bien acá. Digamos, sería como por acá. ¿Okay? 550. 500, pero dijimos, bueno, no podemos sobrepasar la capacidad máxima de la viga. Entonces, la resistencia, al ser mayor que el MP, entonces la resistencia a mi viga sería la máxima, 473 kilolibras por pie. Así es como funciona este coeficiente CB. No sé si hay alguna duda. Profe, una pregunta. A ver. Cuando usted sacó el CB1, también puso un CB2. En caso de que esos sean diferentes, ¿se usaría el menor? Se usa el menor, sí. Ok. Y eso se da cuando los tramos
entre abiostes es diferente. Entonces hay que calcular un CB para cada tramo y se usa el menor, correcto. Y digámoslo, cuando yo tengo mi viga por ahí, con un diagrama de momentos, algo así, entonces, aquí, de aquí a aquí, digamos, hay una longitud de avestamiento LB1, de aquí a aquí hay una longitud de avestamiento LB2, digamos que aquí están los abiostes. Entonces, se calcula, para LB1, se calcula un CB1, ¿no? Para el LB2, se calcula un coeficiente de flexión 2 y se usa el menor. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo del MP, digamos, cuando se le aplica el CB? Por ejemplo, antes era 473, creo, 423, no me acuerdo. Entonces, vamos a ver. En el gráfico, lo que tiene que tener es que, en mente, es que no podemos sobrepasar el momento plástico, ¿verdad? Porque eso es lo máximo. Y aquí está MR. Por aquí LP y por aquí LF. En general, el gráfico es así, ¿no? Y acá, digamos, M. Este sería el gráfico para usando un CB igual a 1. Cuando el CB es diferente a 1 o mayor a 1, de hecho, el CB está entre 1 y 3. No usen CBs mayores a 3. Entonces, lo que dije es que podemos aumentar la capacidad de la viga en ese valor de CB. Entonces, cojo todas las ordenadas y multiplico y obtengo la nueva resistencia de la viga. ¿De acuerdo? El aumento de aquí a aquí, hay, este valor sería CB. Entonces, vean que hay una parte donde aumenta, pero acá quiere decir que la resistencia de mi viga es mayor. Aquí sería como poner MP por 1.3 o CB, pongámosle CB. Pero entonces, ya la resistencia de su viga aumenta, sobrepasa la capacidad plástica. Y sabemos que eso no es posible. Entonces, en este tramo no podemos aumentar, no se puede aumentar la resistencia, porque ya está en lo máximo, ¿no? Aumentar la resistencia de la viga. ¿Ok? Entonces, en esta parte izquierda no podemos aumentarla, salvo, digamos que podemos aumentarla hasta, entonces se continúa, digamos, paralelo, la capacidad máxima hasta este valor que yo dije LM. Entonces, donde la capacidad de la viga, la máxima, aumenta la longitud de avistamiento. Y más allá, entonces sí, yo puedo aumentar la resistencia de mi viga. ¿Ok? Pero aquí es porque no podemos aumentar ir más allá del momento plástico. Entonces se tira una línea paralela a lo máximo hasta intersecar la nueva línea inclinada y eso me define ese avistamiento LM, que la longitud sería como la nueva LP, digamos nueva. ¿Me explico? Sí, pero maravilla. Ok, ese es el cuento, como diríamos. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar con esta parte de la lección y vamos a hacer un pequeño cambio de planes. Primero les voy a mostrar, quisiera mostrarles un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años. Y bien, que es
una aplicación para diseño de acero. ¿Me confirman si ven la pantalla mía? Efectivamente, profe, sí. ¿Sí se ven? Ok. Entonces, esta es una aplicación que hemos venido desarrollando a lo largo de los años y todos los años pues le vamos incorporando algo. Yo llamé DAC, diseño en acero, DAC como pato, algo así. Tiene una parte para diseñar tensión, otra parte para diseñar columnas y otra sección para diseñar vigas y dos más de flexo, compresión. Y tiene también un visor de secciones o de perfiles. Sencillamente, ahí están diferentes formas de perfiles y cuando uno quiera, pues seleccionar uno, sencillamente se para acá, ¿verdad? Y aquí puede seleccionar los perfiles, ¿verdad? 10 por 54 y ahí aparecen pues todas las propiedades de esos perfiles, ya sean canales o T o angulares, doble angulares o secciones tubulares, en lugar de la aplicación. Quisiera mostrarles el apartado de vigas. En las vigas, esto es esta pantalla que tenemos acá. Entonces tenemos varias posibilidades para trabajar con esta hoja electrónica. Uno es colocando el momento, digamos, que se requiere para soportar la viga y la longitud de ajustamiento. O también puede estimar el momento. Digamos que tenemos un momento de carga muerta de 100, un momento de carga viva de 75, un momento de sismo, pongámosle 0, ¿no? Y entonces, sencillamente ahí se calculan las combinaciones, ¿no? Y se pasa ese valorcito acá al momento, ¿no? Y digamos que tenemos una longitud de arriesgamiento de 20, entonces, eso sería. Ya necesitamos escoger una viga para que resista 240 kilolibras pie con una longitud de arriesgamiento de 20. Aquí uno puede seleccionar el acero, ¿no? Digamos grado 50. Y aquí la aplicación le da un valor de Z para ir a buscar una sección o un perfil que tenga un Z mayor a 64. Y entonces ahí lo busca y uno lo prueba y construye su gráfico de resistencia, ¿no? También, hay veces no se conocen todos los datos. Entonces, digamos, para repetir el ejemplo que hice anteriormente, entonces voy a ir a buscar mi viga 14 por 74. Eso es cuando ya tengo una viga. Tiene un buscador, digamos, que me permite buscar vigas con diferentes parámetros. Buscar vigas según el peralte, ¿verdad? O según el ancho de la viga. Voy a buscar vigas con un peralte determinado. Entonces yo formo un criterio, digamos, que el peralte de la viga sea mayor a, voy a buscar la que yo tenía, 14 por 74, digamos, mayor a 13.8 pulgadas. Y ese es un criterio, lo voy a añadir aquí abajo. Entonces voy a buscar vigas que tengan un peralte mayor a 13.8 pulgadas. Y voy a buscar unas vigas, voy a encerrar la búsqueda, ahora vigas con peraltes menores a 14.2. Eso es para encontrar mi viga 14 por 74. Y de nuevo añado ese otro criterio. Pero lo que estoy diciéndole a la aplicación es que busque vigas que tengan peraltes mayores a 13.8, pero menores a 14.2 y las busco acá. Entonces todas estas vigas que aparecen cumplen con esa condición. Voy a trabajar con la que venía trabajando, 14 por 74. Aquí está, la 14 por 74. La selecciono, por aquí puedo ver
las propiedades de ese perfil y simplemente la selecciono aquí en la lista y le doy seleccionar. Entonces me pasa todos los datos acá, ¿ven? Y ya con los datos ahí de la viga, entonces puedo hacer el gráfico de resistencia de la viga. Gráfico de resistencia. ¿Lo ven? Y entonces fácilmente lo que yo dibujaba a mano alzada ahí, entonces me lo dibuja de manera más bonita. El LP 876, recuerden, eso fue lo que calculé. Y la resistencia plástica, 472.5. Bueno, yo usé 473. El LR 31.03, yo usé 31. Y el momento MR 294. Vean que es los mismos valores que yo obtuve, ¿no? Entonces yo podría por acá, digamos, para esa viga que tiene un momento de 240 y un LV de 20, entonces yo podría graficar esos valores por acá, ¿no? Simplemente acá. Entonces, un momento de 240 y un LV de 20, entonces es este valor y la resistencia de mi viga sería de este otro valor aquí en el gráfico, ¿no? Casi un poquito menos de 400. Entonces, en ese caso, la viga resistiría. Puedo usar, digamos, 15, ¿no? Y entonces podría estimar la resistencia de la viga para un LV igual 15. Por aquí lo puedo estimar. Calcular MU para LV. Y entonces me dice que la resistencia de la viga para LV igual 15 es de 422.5. Recuerden que yo utilicé 423. ¿No? Entonces, ahí tengo ese valor. Digamos, me quedaría aquí. Para un momento de 240, que lo puse ahí, lo estimé aleatoriamente, digámoslo así, y un LV de 15, esto es lo que actúa, y la resistencia de la viga, dijimos, es de 423, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso chequea o comprueba los datos que utilizamos anteriormente. Después hablamos de la utilización del factor CB y podemos estimar entonces CB por acá. O el CB no lo mencioné, pero en el documento hay unas tablas, una tabla que nos facilita para estas condiciones de carga, para una carga puntual, el CB vale 1.32, para una viga con 2 cargas, el CB vale 1.14, para 3 cargas el CB vale 1, bueno, no puedo leerlo ahí, como 1.40, y así para otros casos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tengo el caso simplemente selecciono aquí, ¿verdad? Y 1.32 sería el CB para una carga puntual. Para 3 cargas, entonces es 1.14. O busco el valor exacto del CB, ¿no? Dando el momento máximo, momento MA, el momento MB y el momento MC. Dijimos 375, 150, en el ejemplo mío, 225, y CB da 1.67, que fue el valor que, digamos, que utilicé anteriormente, ¿no? Para 2 cargas es 1.14 y así sucesivamente, ¿no? 1.14, digamos, para una viga simplemente apoyada con carga uniforme es 1.30 y digamos acepto ese valor del CB y con ese valor de CB yo puedo graficar la nueva resistencia a la viga, el nuevo gráfico resistencia de la viga. Eso es graficar CB. Y aquí tienen el gráfico, el nuevo gráfico de resistencia de la viga. Pues hay una zona donde se mantiene la capacidad máxima de mi viga.
473. Y la longitud máxima, ¿para qué sucede? Aumenta. Pasamos de 8, ¿se acuerdan? Ahora es casi 23, 22 por ahí. Entonces ya ganamos porque podemos dar avistamientos más grandes y aún así mantener la capacidad máxima de la viga, ¿no? Y ahí en adelante también tiene la ventaja de que ahora, de ahí en adelante sí puedo aumentar la resistencia de mi viga en ese 30% también. Entonces, por los dos lados gano, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces, así rápidamente es como funciona esta aplicación. Ahí la tienen en el TEC digital, se llama TAC 14, algo así, vamos como por la versión 14.2. Ahí la tienen y la pueden usar en el curso, en otros proyectos que a bien lo tengan, ¿no? Igual, parecido, funciona la hoja de columnas, ¿no? Simplemente aquí tienen las cargas, se calcula la combinación de carga, digamos 10 en columnas, 20, carga de sismo 30, la longitud de la columna, pongámosle 10 pies, ahí están las combinaciones, F1, eso, el acero, ¿verdad? Entonces por aquí uno selecciona los K, ¿no? Si no, por aquí hay una hojilla especial para calcular el K, ya sea de valores rápidos, ¿se acuerdan? Para los apoyos o de los datos también de la tabla, se pueden seleccionar o usando los nomogramas. Solo que yo aquí utilicé, creo, las ecuaciones. Uno estima ahí el valor de K, selecciona su viga, ¿no? Y entonces puede graficar la resistencia de esa viga. En este caso tengo 1876, veo el gráfico. Esa sería la resistencia de la columna a compresión, ¿no? Y ahí pueden estimar, entonces, ahí pueden valorarlo. Bien. Entonces ahí les dejo esa aplicación que tienen toda la libertad de usarla para bien. Está en construcción porque casi todos los semestres o años le vamos agregando algo. Me falta la parte de uniones, pero lo tengo en otra hojilla, pero eso es más laborioso. Entonces todavía queda para trabajar la parte, sobre todo de uniones. Vamos a hacer una competencia. Van a diseñar esta viga, pero es una viga en voladizo, con un voladizo de 5 pies, como voladizo, repito, y un claro interior de 17 pies. La van a hacer de A36, ¿no? Pero la viga que necesito que sea de la familia W10, ¿ok? Y esta viga tiene una carga última aquí en el extremo derecho. La idea es diseñar esa viga, ¿no? Y el concurso consiste en seleccionar de estos perfiles W10 el perfil más liviano que soporte esta carga. ¿Ok? Eso va a ser el concurso. Por una cuestión de tiempo ahora, vamos a abrir el concurso, a sacar el ganador la próxima semana, ¿no? Pero eso es. ¿Pregunta? ¿Duda? Sí, profe. Digamos, lo presentamos la otra semana en la clase, o sea, en la otra Sí. clase es cuando decidimos. Sí, cuando el que gana son, digamos, la viga más liviana W10, ¿no? Y al grupo, lo vamos a hacer en grupos. Al grupo que gana le doy 2 puntos adicionales de la nota. Adelante. Profe, y si varios grupos llegan a
al mismo perfil y resulta que, bueno, es el perfil más liviano. Ahí veremos entonces, ya habrá un empate y nos buscaremos una forma de desempatar entonces. ¿Está bien? Ok, ok. Ok. Profe, ¿los grupos de Entonces, trabajo son los mismos que el proyecto? no, voy a hacer los grupos yo. Ok. Voy a hacer, hay 19, 18 muchachos. Voy a hacer 4 por 5. No, voy a hacer 5 grupos. Entonces, bueno, ya son casi las 3:30. Van a hacer otra cosita hoy. Ahí en el chat les estoy poniendo una dirección a un formulario de Google. ¿Ok? Ahí podrían entrar a ese formulario. Aunque mi curso no es, bueno, en realidad en el papel es de asistencia obligatoria, yo no lo tomo así. Pero vamos a hacer un simulacro de que es obligatorio, digámoslo así. Entonces van a entrar a ese formulario, ponen su nombre y una palabra clave. La palabra clave es pura vida. ¿Ok? Y digamos simulando la asistencia de todos ustedes. ¿Me explico? Entran a ese formulario y colocan la palabra clave. Y lo envían nada más. Les Profe, agradezco mucho. una consulta de las tareas que hay. Ahí hay una para está una para Hay una para el martes, ¿verdad? Y eso y fue otra porque para el viernes, dicen. para el viernes es un ejercicio de vigas. Esa Ajá. del viernes la podría tirar un poquito más, no se preocupe. Por Ah, favor, ok. profe, eso era lo que Sí, iba porfa, justo a profe. consultar. Ok, entonces Los de fundamento. la pasamos una semana, no hay problema. Ay, Ok, gracias. profe, muchas gracias. Sí, porque en realidad quedan varias cosillas. ¿Alguien más? Ok, si no hay más dudas, consultas, les agradezco mucho su presencia acá, por lo menos virtual, en esta tarde. Les agradezco más su participación y nos veríamos de hoy en 8. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Listo, profe, que esté muy bien. Hasta Luego, luego. igual.